Señor, la verdad, Señor, que es tu palabra, Señor. Echa atrás, Padre bendito, echa atrás, Padre bendito, echa atrás, Señor Jesús, todos esos espíritus, Señor, todos esos demonios, Padre, échalos atrás, Señor Jesús, en tu precioso nombre, Padre bendito. Échalos atrás, Padre bendito, y que tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, pueda caer, Señor, en un corazón limpio, Señor, en un corazón limpio, Señor, y listo, Señor, para recibir tu palabra, Señor bendito. Y pon un corazón, Señor Jesús, por un corazón, Señor Jesús, en esta tarde, un corazón que bendiga tu nombre, Señor, que bendiga tu nombre, Señor, y que esté listo, Señor Jesús, que esté listo, Padre, para la batalla, Señor Jesús, que esté listo, Padre bendito, para pelear, Señor, contra todo aquello, Señor, que quiera robar tu palabra, Señor, que tienes para nosotros en esta tarde. Bendito tu nombre, Señor Jesús, y por una cobertura, Señor Jesús, pon tu espíritu, Padre bendito, en el en el ministro, Padre, que va a ministrar tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Pon tu espíritu, Padre, pon tu palabra, Señor, pon tu guianza, Señor bendito, pon tu guianza, Espíritu Santo, pon tu guianza, Espíritu Santo. Venimos hambrientos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a estar despiertos, Padre bendito, a estar despiertos al ataque del enemigo, Padre bendito. Que podamos levantarnos, Padre bendito, listos para la batalla, Señor Jesús. Listos, Padre bendito, en tu precioso nombre, Padre, en tu precioso nombre, Señor, en tu precioso nombre, Padre, en tu precioso nombre, Señor, en tu precioso nombre derrama tu palabra, Señor, en tu precioso nombre, Señor, derrama tu palabra, Señor, y que podamos tomar, Señor, que podamos tomar, Señor, aquello que necesitamos, Padre, aquellos que necesitamos para llegar, Señor, para llegar a la meta, Señor, para llegar a la meta, Padre, y para caminar en tu precioso nombre. Y en esta tarde, Señor, estamos en tu casa, Padre, estamos en tu casa, Señor, con alegría, Señor, estamos en tu casa, Señor, dispuestos, Señor Jesús, a gozarnos, Señor, en tu palabra, a gozarnos, Señor, en tu presencia, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a mantener, Señor, tu nombre en alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener tu nombre en alto, Padre. Y que tu Espíritu Santo esté en nuestras bocas en esta tarde, Padre bendito. En cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Vamos, hermano, levantemos el nombre de Jesús una vez más. Gracias, Dios, eres santo, eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, aleluya. Trate de tomar su asiento, hermano, si así usted lo puede hacer en esta tarde, sin parar de alabar el nombre del Rey de Reyes. Gracias, Dios, te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe qué es lo hermoso de la palabra de Dios, hermanos? Que puede uno venir lo más sucio, lo más perdido, lo más oscuro de allá afuera al pasar la iglesia. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, aquí está el Espíritu Santo listo para darnos una porción, darnos la porción de cordero que necesitamos, darnos una nueva ráfaga de luz, darnos un nuevo aliento, alabado sea su nombre, una nueva cobertura de su misericordia. Bendito sea su nombre, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Cristo. Te adoramos, Dios.
Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Aleluya. Le pregunto a mi esposa si ya tenemos los CDs. Tenemos los CDs, los DVDs. Amén. Bueno, Paco, si nos ayuda a traerlos. Queremos obsequiarle a cada uno, hermanos. A lo mejor no para usted, no lo sé. Queremos obsequiarle de parte de la iglesia. Ayúdeme, hermanos, si le puede dar uno a cada quien, uno por familia. Es la predicación de la mañana, hermanos. Yo le invito de todo corazón que trate de volverlo a escuchar. O si usted simplemente quedó en su corazón, regáleselo a alguien que a lo mejor todavía no conoce sobre el principio del diezmo. Dígale, hermano, te regalo este DVD para que lo escuches, para que lo veas y aprendas un poco acerca del por qué nosotros como cristianos le damos al Señor. Si nos faltan un poquito más, levante su mano, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahorita aquí en la tarde estamos continuando con esta misma lección que tuvimos en la mañana. Y la lección que vamos a tener ahorita en la tarde, espero en Dios, si Dios me lo permite, el poder llegar a los 7 requisitos que tenemos, que Dios nos pide para poder dar nuestros diezmos. Pero antes de hablar de los 7 requisitos, necesitamos aprender acerca de las 4 razones por las cuales debemos de dar nuestros diezmos. Creo que en la mañana el Señor nos habló de una forma clara, ¿verdad, hermanos? Creo que más claro no puede ser. Y eso es lo hermoso, de que cuando la palabra de Dios está siendo compartida, nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, número uno, de hacer oídos sordos y simplemente hacer de cuenta que nada escuchamos. O la otra es inmediatamente proceder al arrepentimiento y decir, Señor, quiero empezar a hacerlo bien, quiero hacer lo correcto delante de ti, ya no quiero seguir siendo robador, Señor, quiero ser verdaderamente siervo tuyo, quiero verdaderamente hacerlo con gozo. Y hermanos, estas son promesas de Dios infalibles. Esas son promesas que Dios ha estipulado en su palabra. No dudo ni por un momento de que haya personas, ministros, lugares, iglesias, a donde se predica a Jesucristo por una conveniencia económica, dándole al pueblo, dándole a la gente lo que conviene, lo que nos gusta escuchar a nuestra carne. Y es lamentablemente triste, hermanos, ver esa circunstancia en estos tiempos. Podemos dar gracias a Dios de encontrarnos en un lugar, hermanos, a donde Dios nos ha dado una estatura en la cual que caminar, a donde Dios nos ha revelado una triple naturaleza, donde Dios nos ha mostrado un sendero, un camino para poder llegar a casa. Y creo que estamos más que agradecidos con el Señor. Pero necesitamos saber, hermanos, de dónde procede esa razón, o cuáles son las razones que debe de haber, hermanos, en nuestro corazón para darle al Señor. Muchas ocasiones uno dice, Dios ya tiene, Dios no necesita de mí. Y lo decíamos en la mañana, efectivamente, Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Sin embargo, Dios abre una puerta de bendición para que nosotros, hermanos, le demos a Él. Vayamos a la palabra del Señor, hermanos, rápidamente y vamos al libro de Génesis, al libro del Génesis, al capítulo 15. En Génesis, en el capítulo 15, vemos a Abraham, este gran patriarca de Dios, hermanos, teniendo esta gran bendición de dar su diezmo al sumo sacerdote Melquisedec, que no era otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo en su forma angélica. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar, hermano, la aparición de nuestro Señor constantemente, no en un cuerpo físico, porque el Señor aún no se había hecho carne, pero lo vemos constantemente, hermanos, al Cristo, vemos al Señor, hermanos, manifestándose en el Antiguo Testamento en muchísimas porciones. Cuando lo vemos desde el primer libro de Génesis, cuando dice la Escritura que el Señor tuvo que sacar a Adán y Eva y los expulsó del huerto del Edén. Y dice, hermanos, que puso a querubines en la puerta, ¿recuerdan? Dice que estaban ondeando sus espadas, guardando, dice la Escritura, el camino del árbol de la vida. Otra ocasión a donde nosotros encontramos, hermanos, la aparición de nuestro Señor es cuando el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo, ¿recuerdan? Dice que cruzaron el Mar Rojo, hermanos, y ellos llegaron a Mara, que Mara significa amargo. Y cuando llegaron a Mara, dice que el pueblo tenía sed y encontró aguas amargas, ¿recuerdan? Y dice que empezaron, hermanos,
a pedirle a Dios, empezaron a clamar a Dios, lamentablemente siempre con su rebeldía, siempre con su ingratitud. Decirle: Señor, estamos del otro lado del río, del otro lado del mar, pero no tenemos que beber, y las aguas que hay, Señor, están amargas. Dice que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, ves ese árbol que está por ahí. Dios le muestra un árbol, dice: toma ese árbol y échalo en las aguas amargas, y esas aguas amargas se van a hacer dulces. Imagínense usted qué fuerza tan sobrenatural debió de haber tenido Moisés, hermanos, para haber cargado un árbol, aleluya, y haberlo puesto en las aguas, y esas aguas amargas haberse convertido en aguas dulces. Debió verdaderamente haber sido un milagro de parte del Señor. Así es que constantemente, hermanos, nosotros vemos al Señor manifestándose en su forma angélica en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura también que de la roca de la cual bebieron el pueblo de Israel en el desierto cuando se quedaron sin agua, y dice que Dios le dijo a Moisés: sube al monte Horeb y golpea la roca. ¿Recuerdan? Golpea la roca. Dice: cuando golpees la roca van a salir aguas de ellas. En Corintios nos dice, hermanos, que esa roca que seguía el pueblo era el Cristo. Entonces constantemente encontramos, hermanos, nosotros al Señor revelándose, manifestándose en diferentes formas en el Antiguo Testamento. En Génesis, hermanos, en el capítulo 15, no es tampoco de menos el ver cómo nuestro Señor, hermanos, bendito sea Jesús, el Señor también se manifiesta con Abraham. Vamos a leer desde el capítulo 15 en el verso 1. ¿Todos traen sus Biblias, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, porque son 4 razones por las cuales debemos de diezmar. Y esas 4 razones, hermanos, son infalibles, son promesas de Dios. Dios aquello que ha prometido, hermanos, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese es el gran deleite que tenemos, el poder saber que cualquier cosa que el Señor ha prometido en su palabra, el Señor lo cumple. Entonces debemos de guardar eso en lo más profundo de nuestro corazón. En el capítulo 15, en el verso 1, dice la palabra de Dios así. Yo voy a leer, sígame con su vista. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, que yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así yo sin hijo? Siga leyendo, hermanos, ayúdeme usted. Me has dado prole, y que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te heredare. Vemos cómo el Señor le da promesas, hermanos, claras a este gran patriarca, a este patriarca que, como lo decíamos en la mañana, Abraham es conocido como el patriarca, hermanos, como el padre de muchedumbres, pero también es conocido como el padre del diezmo, porque él fue el primer siervo, hermanos, que trajo sus diezmos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, podríamos ir también a Caín y Abel cuando Dios les pide que trajeran sus primicias. ¿Recuerdan? Que trajeran sus primicias y que Dios quería recibir esas primicias. Pero hablando específicamente del diezmo, vemos en esta porción, en un capítulo antes, en el capítulo 14, hermanos, del versículo 20, vemos a Abraham, hermanos, cómo él está diezmando hacia Melquisedec. Leamos en el capítulo 14 del libro de Génesis y vamos a leer, hermanos, desde el verso 16. Génesis en el capítulo 14, desde el verso 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, hermano. Dice: y recobró todos los bienes. Está hablando de Abraham. Dice: y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y la gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes con el que estaban en el valle de Shabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Verso 19. Y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham
el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Vean más adelante dice, y diole a Abraham los diezmos de todo. Amén. Ahora, aquí es impresionante el poder mirar, hermanos, cómo dice la escritura que se acerca a este rey de Salem llamado Melquisedec. Cuando nosotros vamos, hermanos, y estudiamos en la palabra de Dios sobre quién es Melquisedec, a qué Melquisedec se está refiriendo, nos lleva inmediatamente una porción al libro de los Hebreos, hermanos, cuando la palabra nos habla acerca de Melquisedec. Y si usted va conmigo al libro de los Hebreos, al capítulo 7, al libro de los Hebreos, al capítulo 7 en el Nuevo Testamento, alabado sea el precioso nombre de Cristo Jesús. En el versículo 1 hace nuevamente mención acerca de este sacerdote, hermanos, de este sumo sacerdote, el rey de Salem, que se le aparece al Señor, se le aparece, perdón, a Abraham. En Hebreos 7 en el verso 1, ¿lo tenemos? Ok, vamos a leer todos al unísono, hermanos, hasta el versículo 4. ¿Sabe qué? Del 4 vamos a leer y yo le digo dónde paremos. Desde el 7 al verso 1, vamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, que dice, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. ¿Quién es el único rey de paz? Cristo Jesús. Vean el verso 3, dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces la escritura nos está diciendo claramente quién era Melquisedec, el Hijo de Dios. Sigue leyendo conmigo en el verso 4. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio los diezmos de los despojos. Y ciertamente los de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también haya salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era para el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. En otras palabras, hermanos, vemos cómo Abraham es el primer patriarca. Abraham es el primer patriarca en dar sus diezmos. Pero dice la escritura que no tan solamente en la porción que acabamos de leer, ¿no?, sino dice que también Leví, estando en los lomos procreativos de Abraham, o sea, todavía no ha engendrado, él también dio sus diezmos. Hermanos, eso es una promesa tremenda de parte del Señor, porque nosotros estamos cosechando, y estamos cosechando también, hermanos, para nuestras familias. La promesa de Dios es clara, hermanos, sobre este asunto. Y cuando nosotros aprendemos a cosechar, no tan solamente estamos cosechando, escucha, hermanos, en nuestra propia familia, en mi generación, sino que la bendición, hermanos, va más allá de mi propia generación, sino que bendice a mis hijos. ¿Está conmigo? Y bendice a los hijos de mis hijos. Eso es tremendo, hermanos. Pero ¿qué pasa? Ahí se cumple también lo de Éxodo 20, que aquellos que no servimos, aquellos que no sirven al Señor, aquellos que no
no respetan los mandamientos del Señor, dice que también la maldición caerá, hermanos, sobre aquellos desde la tercera hasta la cuarta generación, a los que aborrecen el nombre de Jehová. Entonces, ya sea de la una o de la otra, hermanos, Dios tiene mandamientos, tiene promesas también para todos aquellos que estamos caminando en sus pisadas. Bendito sea el precioso nombre de nuestro Señor. Déjeme ver qué pasó aquí, se me bajó. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hablando referente a Abraham, hermanos, si ustedes notan, nosotros vemos que en la escritura, en la porción que leímos, vamos a regresar a Génesis donde estábamos hace un momento. En Génesis en el 14. ¿Lo tiene? En el verso 20. Quiero que por favor tengan mucho precaución en el leer, porque aquí hay un gran secreto, hermanos, y una gran bendición del verdadero gozo que hay cuando uno hace lo correcto delante del Señor y cuando uno da sus diezmos hacia el Señor. En el versículo 20 una vez más dice: y bendito sea el Dios alto que entregó a tus enemigos en tu mano. Dice, y diole, ¿qué? A Abraham. Si vemos, cuando hace mención al nombre de Abraham, lo hace de esta forma: Abraham, pero no pone una H, hermanos, en medio. ¿Sí lo nota? En otras porciones ya encontramos el nombre de Abraham, no el nombre de Abraham. Sabemos que nombre significa carácter y naturaleza. Entonces, vemos, hermanos, cómo Abraham, para que lo podamos entender, Abraham da los diezmos, da sus diezmos, hermanos, hacia el Señor. Y Dios inmediatamente, hermanos, no se tarda. Ahora sí que el Señor no se tarda, el Señor es inmediato. Es inmediato, hermanos. Las bendiciones de Dios las vemos inmediatamente. Bendito sea su nombre. Puedes estar en tu trabajo, hermanos, y empieza a haber descansos y tú ves la mano de Dios, como Dios cuidándote, Dios protegiéndote. Y es más, aunque así fuera, aunque te dijeran, ¿sabes qué? Lo sentimos, ya no más trabajo, Dios te va a dar un mejor trabajo. Dios te va a llevar a una mejor posición. Dios siempre, hermano, nos va a llevar de un mejor lugar, de uno en otro. ¿Por qué? Porque si nosotros somos fieles, Él va a ser fieles hacia con nosotros. Y eso es un gran privilegio, eso es un gran honor, hermanos, una bendición, el poder verdaderamente caminar con el Señor y saber que Él es fiel, aunque nosotros a veces permanecemos infieles. Una hermana una ocasión decía: hermano, pero es que yo no trabajo, yo no puedo diezmar. Hermanos, muchas ocasiones a las hermanas, a veces los esposos son los que trabajan y las hermanas pues no trabajan, ¿no? A lo mejor están en el hogar a cargo de los niños, etcétera. Ya vivimos en una sociedad donde el hombre y la mujer, pues ya los dos tienen que salir a trabajar, ¿no? Pero bueno, a veces sucede que la mujer se queda en casa y no trabaja, pero el esposo le da algo, hermano. De eso de lo que le da el esposo, hermano, la esposa puede diezmar. Y de así mismo, hermanos, Dios va a bendecir eso que usted esté dando. Hermanos, no se trata de ver cuánto es lo que vamos a dar. No se trata de cantidades, se trata de obediencia. Se trata de obedecer al Señor. Algo que yo recuerdo que les compartía, y esto es verdadero, hermanos, esto es verídico, esa es mi propia experiencia. Cuando estábamos en la escuela bíblica allá en Jerez, Zacatecas, recuerdo que cuando nos mandaban a vender pan, nos íbamos a vender pan. Recuerdo que nos llevábamos las grandes canastas de pan. Aquí están mis suegros de testigos, la hermana Elvira, no sé si la hermana Elvira también estaba en ese tiempo, creo que sí, hermana. Ellos estaban allá, la hermana Elvira me acuerdo que yo la recuerdo de allá de la iglesia. Y recuerdo que nos íbamos a vender pan, hermanos. Entonces ya muchos nos sabíamos las rutas, ¿no? Y recuerdo, no se me va a olvidar, que lo que nos ganábamos de la venta de pan eran 10 pesos, hermanos. $1, menos del dólar, yo creo. Caminando 4 o 5 horas, hermanos, vendiendo pan. A veces hasta un poquito más de tiempo. Entonces ya salíamos todos los muchachos temprano para salir a vender el pan y de alguna manera ayudarnos a nuestras colegiaturas para pagar cada mes, hermanos, en la escuela bíblica. Y hay muchas bellas experiencias, muy bellos recuerdos personalmente en mi vida que han bendecido grandemente mi corazón. Puedo yo testificar, hermanos, que fue uno de los momentos a donde Dios personalmente me enseñó el valor de la humildad, el valor de dar a conocer el nombre del Señor y que ahora sí que uno no se fije, ¿no? Que uno no diga, ay, ¿cómo yo vender pan?
Recuerdo que a veces yo decía, ay, ¿cómo vender pan, no? Y no tanto que no me gustara el comercio, porque vengo de una familia de comerciantes, hermano. Mi padre llegó a vender colchas, edredones de puerta en puerta. Entonces desde chiquillo yo fui enseñado en eso. Mis hermanos desde chiquillos fuimos enseñados a vender de casa en casa, hermanos. Entonces no me era extraño, no me era extraño hacerlo, ¿no? Recuerdo que el primer día que empezaron a hacer la selección de quienes iban a vender pan, no se me olvidar, porque yo estoy alto, era creo que uno de los más altos ahí en la escuela bíblica. Y no que me queje de mi estatura, ¿no? Pero siempre fui de los más altos. En la escuela siempre era yo de los más altos, siempre me mandaban a la cola porque era el más alto. Entonces de alguna forma empecé a vivir como con un tipo de complejidad, hermanos. Ya cuando llegué acá, que ese complejo se quitó, ¿no? Porque todo mundo alto, entonces ya me sentía yo en mi ambiente, ¿no? Pero hablando en ese tiempo, hermanos, pues la mayoría eran bajitos. Entonces a mí siempre me mandaban a la cola, a la línea de atrás, ¿no? Entonces cuando nos dijeron, hermanos, pues agarren a su pareja, porque cada quien se va a agarrar un canasto y se van a vender pan. Entonces pues inmediatamente, no, pues tú conmigo, tú conmigo. Ya cuando yo menos me di cuenta, hermano, se quedó conmigo un hermano, pero bien chaparrito, hermanos. Lo he platicado en ocasión, chaparrito, hermanos. Yo creo que me llegaba como por aquí, chaparrito el hermano. Entonces yo dije, bueno, pues todavía no agarraba la canasta ni nada, ¿no? Ya cada quien le empezaron a dar su pan. Y ya pues la dichosa canasta, hermanos, no era de que uno la subiera en una bici, no, y ojalá hubiéramos tenido bici, hermanos. Era de agarrarle de una oreja y otro de otra oreja. Entonces imagínense, cuando yo le agarraba de un lado, pues quedaba alto, hermano. Y el hermano le agarraba del otro lado y casi tenía que hacerle así para que fuéramos al mismo nivel. Entonces se cansaba él, se cansaba y la bajaba, hermano, y todo el peso me quedaba a mí en la mano, o viceversa. Entonces luego nos veíamos, hermano, pues la canasta se veía toda chueca, hermano. Entonces Dios empezó a trabajar en mi, llamémosle en mi ego, hermanos, a enseñarme el verdadero valor de la humildad, el ir y tocar la puerta y vender un solo pan. A veces yo decía, ¿para qué tengo que hacer eso? Si a mí me están patrocinando de mi iglesia, mi familia me está patrocinando, ¿para qué voy a tener que hacer eso? Pero hermanos, verdaderamente yo doy gracias a Dios porque aprendí de ahí, aprendí mucho, no se imagina usted. Y también aprendí ahí el principio de diezmar. Recuerdo que cuando nos íbamos a vender, hermanos, y está tan claro en mi mente como nunca antes, que nos íbamos a vender, hermanos, y había ocasiones las primeras ocasiones que íbamos, hermanos, y el pan se vendía todo. Entonces llegábamos, hermanos, y ya los pastores nos decían, hermanos, no olviden, estamos siendo enseñados a ser siervos, aprendan a dar sus diezmos. Y hermanos, yo recuerdo que cuando yo daba mi diezmo, ¿cuánto era mi diezmo? Era un peso, hermanos, un peso. Yo me ganaba 10 pesos por vender toda la canasta, bueno, 10, y mi otro compañero se llevaba otros 10, 20 pesos entre los dos. Sacaba él su peso, yo mi peso. Entonces, pero pues ya de por sí era bien poquito. Entonces yo recuerdo cuando yo daba mi diezmo, ¿qué creer, hermanos? Al otro día salíamos y se vendía todo el pan. Pero cuando a veces, hermano, yo decía, ay, este peso no, ay, me lo voy a guardar, pues es bien poquito. Dios conoce, Dios sabe, hermano, y me guardaba ese peso. ¿Qué cree que pasaba el otro día? Se nos quedaba el pan, hermanos, de veras, soy testimonio de eso, se nos quedaba el pan. Ya el último nos lo pasábamos comiendo, ya no nos quedaba de otra más que comérnoslo, ¿no? Pero eso es verdadero, hermano, eso es verídico. Personalmente, yo sé que aquí hay varios hermanos que pueden testificar de esto, que son testimonios vivos, hermanos, del poder de Dios sobre este asunto. Y si nosotros aprendemos a hacerlo, hermanos, no hacerlo por decir me voy a quedar sin dinero, no, hacerlo con gratitud, hacerlo con obediencia, hacerlo porque es nuestro deleite agradar al Señor, ¿entienden? Bendecir el nombre del Señor. Entonces, regresando a nuestra lección, hermanos, bendito sea Jesús. En la porción que leímos ahí en Génesis, aquí lo voy a poner, Génesis en el capítulo 14, en el versículo 20, vemos cómo Dios se dirige, hermanos, a este patriarca con el nombre de Abraham, sin la H. Si de ahí nosotros nos trasladamos, hermanos, un capítulo más, en el 15, ya es cuando Dios le dice la forma que él lo iba a bendecir. Pero antes de ir a eso, quiero mostrarle en el capítulo 17, en el verso 1. Capítulo 17 en el verso 1. ¿Lo tenemos, hermanos?
Ok, dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Amén, que el todopoderoso en hebreo significa el Shaddai. Yo soy el que te satisface, yo soy aquel que te pone un límite, una restricción. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. En el verso 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaréte en mucho, en gran manera. Antes de continuar, usted ahorita encontró que dice Dios, estableceré ¿qué? Mi pacto. ¿Sabía usted cuántas veces en el capítulo 17 encontramos la palabra pacto? La encontramos 10 veces, hermanos. Y el número 10, hermano, tiene que ver con el número de la ley. Dios estableciendo un pacto de ley, hermanos, con el patriarca Abraham. Si usted empieza a todo el capítulo lo lee y busca la palabra pacto, lo va a encontrar 10 veces. Pero lo más impresionante de todo esto, hermanos, y cómo la palabra de Dios es tan sorprendente sobre este asunto, es de que en el versículo 3, en el versículo 3 dice, entonces Abraham, hasta ahí todavía dice Abraham, ya lo miró, dice, cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto, ya es la segunda vez, una vez más, contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Vea en el verso 5, dice, y no se llamará más tu nombre, ¿qué? Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Lo hubiéramos puesto aquí en una balanza, pero bueno, ya no me dio mucho espacio. Si usted quiere lo puede poner en una balanza, de un lado Abraham, sin la letra H, y en el otro lado Abraham con la letra H. Quiero que usted vea la diferencia, hermanos. En Abraham, en Génesis 14:20, no estaba Abraham con H. Y en Génesis, en el capítulo 17, del verso 1 en adelante, hermanos, vemos nosotros cómo el Señor le dice, ya no se va a llamar tu nombre Abraham. Muchos podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, tiene que ver mucho. ¿Por qué tiene que ver mucho, hermanos? Porque Dios, en la obediencia de este hombre, Dios pone sobre de su nombre, que significa carácter y naturaleza, Dios pone una letra de su nombre, hermanos, del nombre del Señor. Dice yo, la Yod, la G, la Bau y la G. La primera G, ¿de qué nos habla? Del entendimiento. En otras palabras, ¿qué fue, hermanos, lo que Dios introdujo en el nombre de Abraham? La letra de su nombre. Dios puso la primera a H, hermanos, por así decir, de su nombre tetragrama, hermanos, incorporándolo en el nombre, hermanos, de Abraham, porque él había sido, hermanos, fiel con Dios. Y Dios le dice, tu nombre ya no se va a llamar Abraham, sino ahora tu nombre se va a llamar Abraham. Bendito sea el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y multiplicarte en mucho, en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. Nuevamente el Señor empieza a establecer pactos y pactos con Abraham. Hermanos, ¿sabes qué es lo que tú y yo venimos haciendo cuando venimos, hermanos, y damos nuestro diezmo? Estamos llevando a cabo ese pacto de deleite con Dios. Estamos diciéndole, Señor, tú has sido fiel, Señor, yo quiero serte fiel a ti. Yo no quiero quebrantar ese pacto que tú has establecido. Y Dios tiene promesas, hermanos. Dios dice que si nosotros le somos fiel. Ahora, vamos al capítulo 14 y ahí vamos a encontrar los 4 motivos por los cuales o razones debemos de diezmar. En el capítulo 15 del verso 1, ¿está conmigo? Hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿no es esto glorioso? ¿Puede alguien alabar a Dios? En el Génesis capítulo 15, en el verso 1, dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, dice, no temas, Abraham, que yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿en qué me
¿En qué me has de dar siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar? Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que es mi heredero nacido en mi casa. Y bueno, ya Dios le da, bendito sea Dios, la promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjeme, voy para acá, donde estábamos. Bendito seas Jesús. Dios le dice a Abraham, hermanos, como tú me has sido fiel, yo voy a ser tu escudo. Yo voy a ser tu escudo. La palabra escudo, hermanos, en hebreo significa Megina. Megina con N. Megina, escudo. Y esta palabra escudo, hermanos, significa protector. Significa protector, significa armarse, y significa un amparo y una torre. Alabado sea Jesús. ¿Puede decir amén, hermanos? Fíjese, hermanos, qué hermoso. Dios le dice a Abraham, le dice, Abraham, si tú eres fiel a mí, si tú permaneces siendo fiel a como has seguido hoy, dice, yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu protector, yo te voy a armar. Hermanos, el diezmar es armarnos. No alcanzaríamos ni siquiera con todo lo que hay en el mundo, hermanos, armarnos de la manera que nos armamos cuando nosotros bendecimos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ser nuestro escudo. ¿Está conmigo? Entonces, una de las razones por las cuales, hermanos, nosotros debemos de diezmar es para que el Señor sea nuestro escudo. ¿Qué empieza a suceder, hermanos, cuando nosotros dejamos de diezmar? Entonces, hermanos, ese escudo es quitado. Y cuando ese escudo es quitado, ¿qué cree? Nos va a empezar a faltar todo. Nos va a empezar a faltar la harina, nos va a empezar a faltar el aceite, nos va a empezar a faltar, hermano, lo básico en nuestro hogar. Entonces no nos estemos quejando delante del Señor. Señor, es que no tengo. Señor, es que no estoy siendo bendecido. ¿Por qué? La misma pregunta Dios nos hace. No eres bendecido porque no has aprendido el principio de diezmar. No eres bendecido, ¿por qué? Porque mi escudo, mi promesa, tú no has tomado mi promesa. Hermanos, lamentablemente muchos cristianos, hermanos, no toman las promesas del Señor. Tratamos constantemente de decir, yo quiero caminar en los caminos del Señor, quiero orar, quiero bendecir el nombre. Sí, hermano, todo eso está perfecto, pero si nosotros estamos siendo robadores, estamos siendo salteadores del Señor, ¿merecemos realmente lo que el Señor nos da? Realmente no, pero repetimos, es la misericordia de la presencia del Señor omnipotente, hermanos, esa magnificencia tan grande que Dios tiene hacia con su pueblo. Dios ha prometido, hermanos, ser nuestro escudo. Esto no tan solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, lo podemos encontrar también en otras porciones del Nuevo Testamento, pero al menos quiero una porción que constantemente leemos y repetimos constantemente cuando viene la hora de la ofrenda en la congregación, que es el libro de Malaquías en el capítulo 8. En el libro de Malaquías en el capítulo 8, capítulo 3, perdón, en el verso 8. Si ustedes notan, hermanos, antes del verso 8 el Señor hace una invitación. Y es una invitación que hace a cada uno de los que estamos aquí. Cada quien conocemos nuestro corazón. Cada uno sabemos cómo estamos delante del Señor, hermanos. A lo mejor muchos comenzamos diezmando y empezamos a ser diezmantes. Y muchos, hermanos, a lo mejor hemos parado de hacerlo. Pero, hermanos, no se nos olvide. ¿Está conmigo, hermanos? No se nos olvide el ejemplo de esta pobre viuda que dio todo lo que tenía, que encontramos en el Nuevo Testamento. No se nos olvide el ejemplo de la viuda de Sarepta, que dio todo lo que tenía, hermanos, y Dios le trajo promesas claves para su propia vida, para su familia. Dios nuevamente, hermanos, en Malaquías, Dios nos hace una invitación, que es la misma invitación que nos hace a cada uno en esta noche, en esta tarde. En el versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Tornaos a mí, que dice, y yo me tornaré a vosotros.
Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, dice, ¿en qué? Dice, ¿en qué hemos de tornar? ¿En qué me tengo yo de qué regresar? Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos hecho esa misma pregunta? ¿De qué me tengo que regresar si yo estoy caminando bien? Si yo me esfuerzo en venir a la iglesia, si yo trato de quedarme todo el día domingo. Hermanos, recordemos que no debe de ser un sacrificio, debe de ser un deleite en nuestros corazones. Dice el Señor, dice, tórnate a mí y yo me tornaré a vosotros. En el verso 8 comienza con una pregunta diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos, las décimas y las primicias. En el verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, hay consecuencias, hermanos. ¿Está conmigo? Hay consecuencias, hermanos, de no estar haciendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Es una puerta de bendición para todo su pueblo. Hay unos tantos que creen que son como Abraham, hermanos, que tienen la H del entendimiento sobre de ellos, y tienen el entendimiento para entender, hermanos, de que si dan al Señor, esa es la clave de su bendición, esa es su victoria. ¿Está conmigo? Esa es la forma que Dios los va a bendecir, hermanos. Pero lamentablemente muchos otros tantos no lo hacen. Y pueden ser cristianos que llevan muchos años en el evangelio, y ¿qué creen, hermanos? No lo hacen. ¿Ya se durmió, hermano? ¿No se han dormido? Dígale al hermano al lado, no te duermas, hermano, todavía no terminamos. Y si ya está durmiendo, dígale aleluya ahí en el oído para que de repente salte, hermano. Amén. En el verso 10 está la solución. ¿Cuál es la solución? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermanos? El canasto que usted ve que pasamos aquí en la iglesia. Dice traed. ¿Sabe que va a ser algo que vamos a empezar a hacer aquí en la iglesia, hermano? Y el Señor lo ha estado poniendo en mi corazón que hagamos. Que ya el alfolí no se va a pasar por la iglesia. El alfolí se va a poner aquí enfrente en el altar. Y aquellos que quieran darle al Señor van a venir delante de él, hermano, y decir, Señor, aquí está. Dice que la gente se acercaba y llevaban sus ofrendas al arca. ¿Dónde era donde estaba el arca? En el lugar santísimo. Entonces, una de las formas que nosotros podemos hacerlo, digo, hay iglesias enormes como en Indiana donde sería casi imposible hacerlo, no se tardaría mucho tiempo en que todo el mundo pasara, pero creo que somos una iglesia mediana, hermanos, en la cual podemos hacerlo y podemos de alguna forma ser un testimonio vivo, hermanos, del gozo de dar. Y no tan solamente, hermanos, de ignorar la palabra de Dios, tener la bendición de cuando sea la hora de la ofrenda, que el alfolí sea puesto, hermanos, en un lugar en el cual pasemos y lo hagamos con un corazón alegre, con un corazón agradecido delante de la presencia del Señor. No que porque pase el hermano, nos sintamos forzados a dar, porque lamentablemente, hermanos, a veces esa es una mala motivación de qué dirán si no lo doy, o qué va a decir el hermano que yo nada más voy a dar $1. Creo que eso sale sobrando, ¿no que usted? Realmente lo que nos debe de importar, cuál es nuestro corazón y nuestra actitud delante de la presencia de Dios. Y creo que cuando se pone en el altar, hermanos, creo que debe de ocasionar en nosotros aún mayor temor y mayor respeto ante la presencia de Dios, porque no lo estamos haciendo a ningún ser humano, lo estamos haciendo ante la presencia del Señor. Bendito sea el precioso nombre de Cristo Jesús. Dice el Señor, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjese que esa palabra alimento no tan solamente aplica en el ámbito natural, sino también aplica en el ámbito espiritual. Dios ha prometido alimentarnos natural y espiritualmente. Espiritualmente, ¿de qué forma nos alimenta? Bueno, con la palabra, hermanos. Cuando nosotros estamos trayendo lo que tenemos que tener, hermanos, Dios poderosamente da la palabra a sus siervos. Y Dios pone su palabra, hermanos, para hablarnos la palabra que necesitamos exactamente en el momento adecuado para nuestra vida espiritual. ¿Me entiende? Dios la pone exactamente. Pero no tan solamente en el ámbito espiritual, que es el fundamento de nuestra vida natural, sino que Dios también lo pone en el ámbito natural. Dios bendice tu alacena, Dios bendice tu refrigerador, Dios bendice tu economía, Dios bendice tu trabajo, Dios bendice, hermanos, el lugar donde tú te encuentras. Y en vez de ir descendiendo, al contrario, vas aumentando, hermano.
muchas ocasiones, hermanos, batallamos económicamente porque no hemos probado a Dios. Inmediatamente se levanta ese pensamiento tonto, leviatánico, ignorante, tonto, enano, soberbio, que dice: voy a dar, va a parar en el pastor o en el hermano que está ahí o la persona que está, y se van a dividir mi diezmo. El Señor dice: hermanos, traedlo, tú tráelo delante de mi presencia. Cuando nosotros traemos delante de la presencia del Señor, Dios se encarga, hermanos, de lidiar. Ya no es asunto de lidiar tú con qué va a suceder. Ya tú viniste y lo diste delante del Señor. Dios se va a encargar en lidiar con esa persona que está recibiendo ese diezmo y le esté dando el uso adecuado, hermanos, delante de la presencia del Señor. Ya va a ser algo que va a lidiar entre esa persona y el Señor. Ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros cumplimos con un corazón alegre en nuestros corazones en darlo. Hermanos, hay un verdadero gozo en hacerlo. Hay un verdadero canto de alabanza en nuestros corazones de poderlo hacer. Y es un verdadero testimonio. ¿Queremos ser un ejemplo para nuestros hijos? Aprendamos a diezmar en nuestra iglesia, hermanos. Aprendamos a hacerlo. Aprendamos que cuando lleguemos, hermanos, cuando tú le des 10 pesos a tu hijo, $10, dile: hijo, da tu diezmo. ¿Qué cree? Cuando su hijo crezca, usted le está abriendo la ventana de los cielos, hermano, por así decirlo, para que su hijo sea bendecido por Dios en el proceso de su vida, en su peregrinaje en la tierra. Porque él va a aprender que desde pequeño sus padres lo enseñaron a diezmar. Pero si ahorita, hermanos, nosotros no los enseñamos a nuestros hijos, o es más, viene la hora de la ofrenda, la hora de los diezmos, y simplemente lo ignoramos y le damos la vuelta, hermanos, como el sacerdote y el levita, y le damos la vuelta y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, hermanos, no estamos dando verdaderamente una herencia hacia nuestros hijos. Acuérdese, una herencia no es de las cosas materiales, no es de aquellas cosas que podamos dejar a nuestros hijos. Eso va y viene, hermanos. La Biblia dice que todo lo que hay hecho, todo lo creado va a ser borrado del mapa, y Dios lo va a hacer todas las cosas nuevas. Pero lo que va a ser guardado en lo más profundo de nuestros corazones va a ser cuánto de la palabra de Dios haya sido puesta en nuestros corazones y así mismo haya sido practicada diariamente en nuestro caminar como creyentes, como cristianos. Esa es la mayor herencia, hermanos, que podemos dejarle a nuestros hijos. Bendito sea su nombre. Vean en el verso 10, hermanos. Dice: para que haya alimento en mi casa. Entonces, antes de continuar, concluimos diciendo, al menos en esta porción, hermanos, no nos quejemos más de por qué no tenemos. No tenemos porque no damos. No recibimos porque no damos. Y como no damos, hermanos, ¿qué crees? Dios dice: no hay un escudo sobre de ti. No hay esa mequina, no hay esa protección sobre de ti. Hermano, yo no creo porque soy bendecido. Repito, no sabemos nada del escudo de Dios. Porque si lo supiéramos, hermanos, jamás nos moveríamos de ese escudo del Señor. Amén. ¿Y qué escudo más grande puede haber, hermanos, que estar debajo de la mano poderosa de Dios, a donde nadie se puede meter, hermanos, a donde es Dios cuidándonos, protegiéndonos? Y literalmente uno lo ve. Alguien puede levantar su mano y decir: amén, yo soy testimonio de eso. Amén. Creo que aquí hay varias manos que se levantan y dicen: amén, esto es real, esto es verídico. Esto no es algo que fue sacado, hermanos. Hay tanta gente, hermanos, que pelea y da tantos argumentos sin ningún fundamento bíblico acerca, hermanos, de que ya no se deben de dar los diezmos porque entraban en la ley ceremonial. Qué terrible, hermanos, llegar a pensar y robarnos a nosotros mismos y robarle a Dios, que es lo más terrible. Robarnos el privilegio de tener el escudo del Señor. Dios trajo promesas invaluables hacia su pueblo. Esas promesas están ahí para usted y para mí. Solamente tenemos que apoderarnos de ellas. ¿Pueden alabar su nombre? Solamente tenemos que tomarlas, hermanos. Sí, Señor, esta promesa es mía, yo la hago mía. Voy a comenzar. Señor, si no lo hacía, voy a empezar. Dice la escritura: probadme. Más adelante dice: y probadme. Fíjese, aún Dios nos abre como una carta de invitación. Dice: pruébame, pásale, mira, pásale por aquí, pruébame y verás cómo yo te voy a bendecir. Verás cómo mi mano va a estar sobre de ti. Probemos a Dios, hermanos. Dios nos reta a que lo probemos. Bendito sea su nombre. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y vaciaré sobre de vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué tremendo, ¿va? Dice, y derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Me gusta más leer esa porción en inglés, porque en inglés dice, hermanos, dice, abriré los portones de los cielos. En muchas versiones dice que va a abrir los gates of heaven, hermano. Dios va a abrir las puertas, los portones de los cielos. Hay una gran diferencia de ventanas a portones, ¿no? Me agarro más de los portones, digo, no, Señor, por fe en el nombre de Jesús, los portones de los cielos, ¿verdad? Y sin embargo, no tanto, hermanos, porque vamos a recibir a cambio, sino el simple gozo de saber, hermanos, que estamos dándole al Rey de Reyes una muestra de gratitud de nuestro corazón, de cuánto lo amamos y qué tan agradecidos estamos de tanto de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cuánto Él diariamente, hermanos, nos bendice sin pedirnos nada a cambio, más que nosotros vengamos y seamos siervos cantantes, siervos que traigamos, hermanos, y le demos con un corazón real, no por necesidad, hermanos, como dice en 2 de Corintios 9:6 o 16:6, ¿va? Que dice que no lo demos con tristeza o por necesidad, ¿verdad? Como tratando de esperar recibir algo a cambio. Dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué debe de haber en mí cuando yo esté dando? Debe de haber alegría, ¿verdad? Señor, es tiempo de dar. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Señor, lo doy con gozo. Aquí está, Señor, con alegría en el corazón. Para muchos a lo mejor no es alegría, hermanos. Para muchos es así como tristeza, como, ay, ¿por qué? No, hermanos, debe de haber un gozo en el corazón, porque lo estamos dando para el Señor. En el verso 11 dice, increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra. Escucha, hermanos, increparé también por vosotros al devorador. ¿Qué significa la palabra increpar? Reprender, alejar, hacer a un lado, ¿verdad? Dice, hermanos, Leviatán trata de devorar nuestro aliento y nuestro tiempo. Amén. Trata de robarnos, hermanos, el olor de nuestro aura. ¿Cuántos se acuerdan del aura que tenemos alrededor nuestro? Y el aura no es otra cosa más que el Yud He Vav He puesto alrededor de nosotros. Cuando viene el momento de darle al Señor, se acerca Leviatán con ese veneno, esa lengua ponzoñosa, y empieza a mandar mensajes, hermanos, de veneno, de odio, muerte y tinieblas a nuestra mente. Y empieza, hermanos, a aspirar. ¿Qué es lo que hacen, hermanos, los demonios dragón o los espíritus dragón? Empiezan a aspirar la presencia del Señor. Y empiezan a aspirarla, hermanos, robándonos la bendición y diciéndonos, Dios sabe tu situación, no des. Dios sabe que no tienes. Dios sabe que si tú tuvieras, tú darías, pero no tienes, por eso no das. Cuando al contrario, no, hermanos. Señor, Padre, me levanto la sangre de tu Hijo Jesús, la pongo en mis oídos, Señor Dios. Esto no es mío, Señor, de lo mucho que tú me has dado, quiero ser buen administrador. Señor Dios, quiero ser un buen siervo Abba. Señor, esto no es mío, esto es tuyo, Señor. Padre, y no tan solamente lo hago, Padre mío, por mí, sino yo declaro en el nombre de Jesús que mis hijos, los hijos de mis hijos van a ser bendecidos con la obediencia que yo estoy haciendo en mi corazón. Señor, no lo hago por necesidad, sino lo hago porque te amo, Señor, porque es mi gozo, es mi deleite darlo para la gloria de tu nombre. Y si lo hacemos de esa forma, hermanos, Dios ha prometido increpar al enemigo. Dios alejará al Leviatán. Dios lo hará a un lado, hermanos. Dice, e increparé por vosotros al devorador. Dice, ¿qué más? No os corromperá la tierra. No se va a corrompir la tierra en la que trabajamos, hermanos. Ni vuestra vida en el campo abortará. Dice, la vid no abortará. Hermanos, estas son promesas de Dios. En otras palabras, Dios dice, en todo lo que tú desarrolles y lo hagas, mi mano va a estar sobre de ti. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. ¿No es hermoso, hermanos? Sí que lo es, ¿verdad? Bendito sea su santo y precioso nombre. Dice,
dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea Jesús. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8. Si usted va conmigo, Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8. Llevará carne y habrá carne en la casa. Wow, tremendo, ¿no? Habrá carne, aún mucho más, ¿no? La carne que Dios va a bendecir. Dios va a poner carne en nuestros hogares, tanto natural como espiritualmente. Amén. En Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 5, en el verso 8 lo tenemos, desde el 7 en adelante. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quien devore? Vean el verso 9. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, aleluya, por Jesucristo, después que hubiere a un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Si hacemos el nombre, ahí está el nombre. Él mismo os perfeccione la yod, conforme la G, corrobore la bao y corrobore la segunda G, el nombre del Señor. De la porción que me encanta en esta porción donde dice: sed templados. ¿Qué significa ser templado, hermano? Sed templados. Estar alertas, hermana Doviges. Sed templados. Dice: y velad. Estar alerta, dice el hermano. Templarlo. Grandes cantidades de presión, por así decirlo, ¿no? No se quiebra fácilmente, ¿no? Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, en otras palabras, ser templados, hermanos. Tenemos que tener ese temple del Espíritu Santo, ese temple, y decir: Señor, por nada del mundo me voy a echar para atrás, me voy a sostener en esa promesa que tú has establecido conmigo. Dice: el cual resistid firmes en la fe. Si permanecemos firmes en la fe, yo no sé usted, sí, hermano, sobrios, estar alertas, precavidos, ¿no? Templados, el tener un soporte, totalmente lo que dice el hermano, ¿no? Una firmeza, ¿qué, hermana? Exacto, no estar haciendo voluble, ¿no? De repente lo hacemos, de repente no lo hacemos, no, mantenernos, hermanos, mantenernos. Yo no sé usted, pero a mí me encanta esa promesa, hermanos, del poder saber que el Señor va a ser mi escudo. Y dice en la porción: echando vuestras solicitudes en Él. A veces estamos tan preocupados, hermanos, porque tenemos que pagar la renta, por los biles, por lo que ya se nos vino encima, que es mes por mes, que no nos perdonan. Y a veces estamos bien preocupados, hermanos, y a veces queremos ayudarle a Dios. Y queremos nosotros tratar de hacerlo a nuestra propia forma de pensar. En vez que dice la palabra: echa todas tus solicitudes en Él. Si nosotros echamos nuestras solicitudes en Él, hermanos, Él va a ser fiel, hermanos, para contestarnos y proveernos aquella área en la cual nosotros estamos necesitados, tanto le estamos pidiendo al Señor. Amén. Entonces, vale la pena, hermanos. El dinero puede ser tanto para bendición como para maldición. Muchos piensan que el ser rico, hermanos, sería lo más excelente que te pudiera pasar en la vida. ¿Está conmigo? Pero, hermanos, ¿quién le dice a usted que el pobre puede ser la persona más feliz del mundo y el rico puede ser la desgracia más terrible que le pasó en toda su vida?
Porque el rico, con todos los millones que tiene, hermanos, tiene el corazón amargado, el corazón lleno de avaricia. Y a lo mejor ese rico, hermano, desearía, hermanos, estar en el techo del pobre. Lamentablemente nosotros como seres humanos, ¿cómo juzgamos? Juzgamos, hermano, conforme a la apariencia del ser humano. Cuando vemos la apariencia de una persona que tiene dinero, hermanos, damos mayor homenaje, mayor honor, mayor gloria que una persona que a lo mejor no tiene, hermanos, ni siquiera para su propio sustento. El verdadero gozo, la verdadera gloria que puede haber en una persona, hermanos, la verdadera hermosura que puede haber es cuánto de la presencia de Dios, cuánto de la luz nogá, del amor de Dios permanece en esa persona. Y sabe, queremos estar cerca de esas personas, hermanos. Anhelamos estar cerca de esas personas porque transmiten el amor de Dios. Nos gusta estar cerca de esas personas. Pero ¿qué pasa cuando es una persona, hermanos, a donde solamente habla de su yo? Es que yo tengo, es que yo hice, es que yo esto. En vez de decir, a Dios sea toda la gloria, yo no tengo nada, todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Dios. Hay una gran diferencia, ¿no cree usted? Entonces, ¿cómo podemos ver esto, hermanos? Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 4. ¿Recuerdan cuando dice la escritura que el arca del pacto estaba, le iba abriendo el camino al pueblo de Israel? Iba siendo su guía al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó cuando los filisteos raptaron el arca? Esa arca que era de bendición para el pueblo de Israel, ¿en qué se convirtió, hermanos, a los filisteos? Se convirtió en su peor desgracia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos pensaron que al robar el arca, hermanos, solamente le voy a dar la cita bíblica, léala en su casa, porque si me meto ahí nos vamos a llevar otro ratote, hermanos. Entonces, léalo en su casa en Primera de Samuel, en el capítulo 4, desde el verso 1 adelante. ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos? Ellos se daban cuenta, escucha, hermanos, sabían que cada vez que el pueblo de Israel iba con el arca enfrente, hermanos, no se podían enfrentar frente al pueblo de Israel. Nunca, escucha, eso es tremendo, jamás se enfrentaron al pueblo de Israel de frente. ¿Sabe cómo atacaban los amalecitas y los filisteos? Siempre atacaban por detrás. Y atacaban a las mujeres, atacaban a los ancianos, atacaban a los niños, atacaban a aquellos que eran flacos. Porque en el frente, hermano, siempre iba el arca del pacto, bendito Dios, abriendo el camino. La gloria Kavod, la gloria exaltada, la gloria Shekinah de Dios iba al frente, abriéndoles el camino, hermanos, de tal manera que era Dios el que les iba sustentando, les iba abriendo el camino por todos lados. Entonces dijeron los filisteos, ¿qué pasa si nosotros les robamos el arca? Vamos a robarles el arca y ya no, su sustento y su fuerza se les va a ir. Y dice que robaron el arca, hermanos, al pueblo de Israel. Y dice que eso fue una gran tristeza para el pueblo de Israel cuando supieron que el arca había sido raptada, se la habían llevado los filisteos. Y dice que la llevaron los filisteos y dijeron, ahora sí vamos a poder vencer al pueblo de Israel. Y dice que la llevaron al templo de Dagón, ¿recuerdan? Y cuando la llevaron al templo de Dagón, hermanos, dice que ahí la dejaron junto a la estatua, hermanos, a su ídolo Dagón, su dios falso. Y dice la escritura que al otro día en la mañana, cuando llegaron, hermanos, para ver a su Dios, se dieron cuenta que esa estatua del Dagón ya no tenía manos, ya no tenía pies, alabado sea su nombre, ya no tenía orejas, ya no tenía cabeza, hermanos. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová, porque Dios pelea en contra de cualquier otro Dios, hermanos, que no sea el Dios vivo de Israel. ¿Pueden alabar su nombre? Aleluya. ¿Qué ejemplo miramos aquí? Vemos que lo que para unos era bendición, para otros se convirtió en su maldición. Es lo mismo el dinero, hermanos. Para muchos es bendición cuando saben administrarlo. Hello. Cuando ese dinero, hermanos, sabemos quién es la fuente de ese dinero y decimos, no es de mi gran sabiduría, hermanos, siento que lo estoy perdiendo. Dice, no es por mi gran sabiduría, no es por lo mucho que yo haga, es porque hay una fuente inagotable de agua de vida eterna, que es el Señor Jesucristo, que me da, porque sabe que yo puedo administrarlo. Hermanos, es triste decirlo, pero a lo mejor aquellos que no tenemos es porque no sabríamos administrarlo, porque sería nuestra perdición. ¿Está conmigo? Sería nuestra perdición. Dios nos da exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. Dios nos da exactamente lo que es nuestro diario menester, nuestra necesidad diaria, hermanos. Entonces,
La pregunta que Dios nos hace por medio de su palabra, hermanos, y que de alguna manera Dios pone en mi corazón decirle a usted: ¿estamos siendo buenos administradores de las cosas del Señor? No me responda, piénselo. ¿Estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado? Estamos administrando, y cuando hablamos de diezmo, no tan solamente hablamos de la parte económica. Estamos administrando bien nuestra búsqueda con Dios, como debe de ser. ¿Estamos siendo buenos administradores del tiempo? ¿Estamos siendo buenos administradores de nuestro matrimonio, hermanos? ¿Estamos siendo buenos administradores de nuestro trabajo? ¿O nuestra balanza está así? Ahora el jueves estábamos hablando de las cosas que pasan cuando nos alejamos del Señor. Nos quedamos en la segunda lección. Este jueves vamos a estar hablando de ello en la iglesia. Pero estuvimos hablando de un tema precioso este jueves pasado, hermano, aquí en la iglesia. Y hablamos de las 4 cosas que suceden cuando nos alejamos del Señor en la palabra, que tienen que ver con el nombre, un mensaje tremendo. Hermanos, qué terrible cuando nuestra balanza está así. Cuando está acá arriba llena, hermanos, carente, perdón, de todo el ámbito espiritual del Señor, pero de este lado está sobreabundada en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Estamos sobreabundando de tantas cosas que según nos hace creer, escuche, que eso nos va a traer la paz. Error, hermanos, no es así. Efectivamente nos ayudan para vivir, pero no deben de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de ser el Señor. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en cabeza de nuestras vidas, prepárate, mi hermano, prepárate, porque Dios te va a bendecir. Y ni cuenta te vas a dar, y vas a ver cómo la bendición de Dios va a empezar a llegar por aquí, por allá, por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a Dios como nuestro escudo. El dar tu diezmo es poner a Dios como tu escudo. El dar lo que a Dios le corresponde es escudarte, es armarte, hermano, es ponerte un arsenal de guerra alrededor de ti, de tal manera que el enemigo no te va a tocar, no te va a poder tocar. Y si Dios permitiera que te tocara, es porque Dios quiere probarte y porque Dios te quiere llevar a un nivel más alto, hermano, de mayor bendición. Dios quiere confiarte más. Dios quiere confiarte más para que seas aún mejor administrador de lo que Dios te ha dado. Pero de lo que Dios nos ha dado, ¿estamos siendo buenos administradores? Si no estamos siendo buenos administradores, no esperemos que nos dé más, hermanos, porque no podríamos. Nos apartaríamos de sus caminos, como lo que pasó con tantos hombres, hermanos. ¿Qué pasó con Salomón? Al principio de su jornada, de su peregrinaje, después de que muere su padre, el rey David, se queda Salomón, hermanos, con una gran sabiduría. Y eso de la sabiduría llegó después de que dice que él levantó un templo, hermanos, y levantó ofrendas para el Señor. Dice que tanto agradó al Señor, hermanos. Dios estaba tan contento. Imagínese usted saber que el corazón de Dios está contento por lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que el Señor, hermanos, esté en su trono y que diga: estoy contento por lo que mi hijo y por lo que mi hija está haciendo allá en la tierra. Estoy contento por lo que están haciendo en mi iglesia. Estoy haciendo por lo que están haciendo con mi pueblo. Estoy contento. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, de eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la escritura que Salomón logró tocar el corazón de Dios a tal nivel, a tal grado, hermanos, que Dios le dice: ¿sabes qué, Salomón? Has agradado tanto mi alma, has alegrado tanto mi corazón, que pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Wow, yo no sé qué hubiera pedido, hermano, de veras, les soy honesto, ¿no? Ya uno lee la escritura y dice: no, pues sabiduría, porque ya está, ¿no? Pero yo creo que si nos ponemos en los pies de este hombre, hubiera dicho: bueno, pues ¿qué hubiera yo pedido? ¿Qué verdaderamente hubiera yo pedido en ese nivel en mi vida? Si me hubiera puesto en los pies de Salomón, ¿qué hubiera yo pedido? Muchos hermanos, ¿sabe qué? Estamos esperando, hermanos, que caiga como algo del cielo, como un milagro, y ya tengamos dinero en abundancia, ¿verdad? Cuando, hermanos, lamentablemente sería la desgracia más terrible que nos cayera en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos, entre comillas, están siguiendo ese sendero. Y están siguiendo a ese Dios llamado Mamón, el Dios del dinero. El único camino que van a encontrar va a ser el de la perdición. Si no van bajo la cobertura del Señor, si no van con el escudo del Señor, hermanos, es una destrucción segura. Pero cuando tú estás desarrollando algo, no sé, una empresa, un negocio, estás desarrollando tu propia vida, no lo sé, en tu trabajo, y en tu principio es diezmarle al Señor, hermano, sin nada a cambio, simplemente: Señor, esto es tuyo.
Esto no es mío. ¿Qué crees? Prepárate, porque Dios va a estar de escudo frente de ti. No va a haber diablo que se ponga enfrente de ti, hermanos, y te trate de robar, porque no va a poder. El Padre Celestial ha prometido ser tu escudo. Dice la Escritura, te vas a armar, va a ser tu amparo, va a ser tu torre, va a ser tu torre fuerte. Ahí tú vas a estar refugiado en una torre, hermanos. Es impresionante cuando viene un tsunami o viene una catástrofe natural, hermanos. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a sonar las alarmas, ¿no? La gente tiene que refugiarse en un lugar porque viene el desastre, hermanos, ¿verdad? Qué hermoso como nosotros como cristianos el poder saber que en medio del desastre, en medio de la circunstancia, en medio de la carencia, en medio de la economía tan terrible que hay en este país, nosotros como cristianos nos podemos meter debajo de la torre del nombre y decir: Señor, yo sé que estoy amparado ahí, yo sé que estoy protegido ahí, estoy armado, nada ni nada me va a tocar si tú no lo permites. Y si tú no lo permites, Señor, yo sé que ahí estoy seguro. Sé que ahí tu mano de poder me va a sustentar. Sé que ahí tú me vas a guardar. Sé que ahí me vas a proteger, que no me vas a desamparar, Señor, porque eres mi escudo. Y dice que Salomón le dijo: Señor, te pido una cosa, dame sabiduría. Y si nosotros empezamos a leer, hermano, en la genealogía de Salomón, en la historia de Salomón, en la vida de este hombre, dice que él empezó a hacer grandes cosas para el Señor. Dice que empezó a levantar alabanzas al Señor, se gozaba, hermano, agradecía, honraba, bendecía al Señor. Pero su desgracia comenzó, hermanos, cuando todas sus riquezas y sus mujeres empezaron a corromper su corazón. Y todo ese placer que ya no estaba bajo el escudo del Señor, hermanos, lamentablemente empezaron a torcer su corazón. Y cuando empezaron a torcer su corazón, hermanos, dice que él se apartó de Dios, dice la Escritura, se apartó y empezó a levantar, hermanos, altares para Baal, altares para otros dioses falsos. Qué triste cuando muchos cristianos, muchos creyentes han pisado el camino crucificado y han danzado con nosotros y han conocido de esta palabra que es única en este mundo, hermanos. Han conocido del mensaje de la esposa y se han alimentado, hermanos, y lamentablemente, hermanos, ya no están. Y ya no están porque sus mentes, sus corazones se han corrompido. Solamente Dios sabe, solamente Dios conoce la situación. Pero lo que se trata de nosotros, de lo que tiene que ver con nosotros, es pararnos frente al Señor y decirle: Señor, ayúdame para no encontrarme nunca en esa situación, de llegar a pensar que ya no necesito tu escudo, que todo lo que tengo es porque yo soy muy grande. Oh, es que yo soy muy bueno. Oh, si supieran, yo en la plomería, no, cuidado, para nada. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, toda ¿cuál es esa palabra? ¿Cómo se llama eso que nos permite hacer las cosas y somos fáciles para hacerlo? La destreza. Toda la destreza que tengamos no es porque seamos muy grandes, hermanos, es porque a Él le ha placido dárnoslos momentáneamente para ser usado para la gloria de su nombre, para ser buenos administradores de ello. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que aprender a bendecir también. Me acuerdo que había un hermano allá en México, cuando usted sabe que las iglesias allá, hermanos, no son como las iglesias acá, ¿no? Donde de alguna forma somos bendecidos en poder tener a lo mejor unos un carrito, o a algunos no tan solo un carrito, ¿no? Sino Dios nos bendice con un carro bueno, bonito, que nos sentimos bien, etcétera. Y en México, hermanos, hay gente que realmente no logra, su economía no le permite poder llegar a poder tener un carrito ahí más o menos, ¿no? Platicaron con mis suegros, me decían, ¿no? Que es carísima la vida en México en la actualidad. Un kilo de carne está en 70 pesos, 80 pesos, y la gente gana 150, 100 pesos al día. Imagínese usted, hermano. Entonces, una clase media, una persona que usted me entiende, ¿no? Que es un salario mínimo de lo regular de la gente. Entonces imagínese usted cuántas veces a la semana pueden darse el lujo de comer carne. Si acaso una vez a la semana, hermano, y eso sí es si bien servidos, si no, ni eso. Y estamos bendecidos en un lugar, hermanos, donde Dios nos ha bendecido enormemente. Nunca se me olvida que había un hermano mayor en la iglesia que yo me congregaba. Ya estuve en el DF y también estuve en unas partes en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y recuerdo que siempre había un hermano que no había ven en la iglesia, pero su gozo de él era ir a recoger a los hermanos a sus casas, porque él tenía un buen trabajo y tenía una bonita troca.
vivió muchos años en Estados Unidos, Dios lo bendijo, acumuló cierto dinero, se fue para México ya a vivir, a radicar, y Dios lo bendijo con una pequeña troquita. Entonces su gozo de él, hermanos, era ir a recoger a los hermanos a la iglesia, a su casa y llevarlos a la iglesia. Me acuerdo que siempre que los hermanos decían, hermano, aquí le va para la gasolina, lo mismo que uno puede hacer, ¿no? Hermano, aquí está, él siempre decía, no, hermano, para mí es un privilegio llevar a los hijos de Dios a su casa. Esa es mi bendición para el Señor, es mi gozo. Y me acuerdo siempre de ese hermano y digo, wow, sí es cierto, ¿no? Aún el carro que tenemos es del Señor, aún lo que somos, lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y a veces, hermanos, ¿cómo se nos olvida ser tan sensibles a esas cosas? ¿Cómo se nos olvida? ¿Cómo nos olvidamos de todo, de esos principios que teníamos allá? Aquellos que somos mexicanos, que la mayoría somos de aquí mexicanos, ¿no? De cómo vivíamos anteriormente, cómo estábamos, hermanos, y hoy cómo Dios nos ha bendecido. Somos verdaderamente bendecidos, hermanos, de veras, de veras. Pero esa bendición, lo mismo lo podemos ver, ¿no? Con el arca, cuando fue raptada. El arca se la llevaron los filisteos, y en vez de haber, ellos pensaron que iba a ser de bendición también para ellos, dijeron, no, pues también para nosotros. Cada vez que peleemos contra Israel, el arca nos va a ayudar. ¿Qué dijo Dios? No, solo para mi pueblo. Y Dios, hermanos, trajo maldición a ellos. Entonces, igual, para muchos hermanos, ¿de qué nos serviría, según nosotros, estar ganando mucho dinero? Y según, wow, estoy ganando demasiado dinero. ¿Sí, qué crees? Ese dinero se te va a escurrir de tus manos y no lleva el escudo del Señor. Es un hecho, hermanos, es un hecho. Así como llega el dinero, no importa cuánto sea, las cantidades no importan para Dios, porque Él es el dueño de todo, hermanos. Como seres humanos así somos, lamentablemente. Pensamos que el que más tiene merece mayor honor y mayor honra. En vez, hermanos, de verdaderamente enamorarnos del deleite, del gozo del Señor, y de ser ecuánimes con toda la persona que venga hacia nosotros, o que trate de tener alguna amistad con nosotros, ¿no? El punto principal sobre esto es acerca de Dios como nuestro escudo, de Dios siendo nuestro escudo. Entonces, las 4 razones para dar nuestros diezmos, hermanos. El 1 es que Dios es nuestro escudo. Vamos al 2. En Génesis 15, regreso conmigo a Génesis 15. Voy a tratar de apresurarme. Génesis 15. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, que yo soy tu escudo, y tú galardón. Y yo soy tu galardón. Hermanos, Abraham pagó sus diezmos y Dios le permitió tener una letra de su nombre. ¿Cómo? Es decir, si tú eres fiel, hermanos, si nosotros podemos, si somos fieles, ¿qué más podemos pedir teniendo la letra de su nombre? ¿Qué más podemos pedir teniendo el entendimiento, hermanos, la paz de mente, la paz de corazón? Si esto es real, ¿puede alguien alabar al Señor? Qué gozo tan grande hay, hermanos, cuando llega el momento de dar tu diezmo o tu ofrenda. ¿Y qué crees? Sacas tu ofrenda y sacas tu diezmo. ¿Puede alguien decir amén, hermano? Y lo pones en el alfolí, lo pones en el gasofilacio, lo pones en el alfolí. Y lo ponemos ahí. Cuando lo ponemos ahí, hermano, y ya lo dejas, y hubo un corazón alegre, hubo una actitud correcta, hermanos, si o no queda una mente y un corazón bien contento. Te sientes así como, aleluya, me siento en paz, me siento tranquilo, me siento bendecido por Dios. ¿A cuánto le sucede eso, hermanos? ¿A cuánto le sucede eso? Amén. ¿Sabes por qué? Porque estamos obteniendo un galardón, hermanos. El galardón de estar bendiciendo su nombre. Es el galardón, la bendición, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, de saber que estamos recibiendo la bendición de darle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué es lo más terrible, hermanos? Es de que en la actualidad la gente quiere creer en algo, la gente quiere hacer algo. Este hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que se dice que era Jesucristo, hombre, que por cierto está prófugo de la ley porque
El gobierno de Estados Unidos lo está persiguiendo, lo está buscando. Este hombre que se decía ser Jesucristo, hombre que tenía su sede aquí en Miami, Florida, que tenía una disque congregación de, yo creo que eran más de 1,000 personas, hermanos, y es en serio. Alguna ocasión me llegaron a mandar a lo mejor algún correo como información, porque es bueno siempre estar informado y ver sobre las cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Para qué? Para que cuando alguien esté pasando por esa situación, tú sepas cómo poder llegar a esa persona. Si no, va a estar con ojos cerrados, si no, vas a saber de qué se trata el asunto. Recuerdo que una ocasión me llegaron a mandar un video, hermano, acerca de este hombre, de sus dichosas enseñanzas, completamente herejías, hermanos, totalmente fuera de la guianza de Dios, de nada con porciones establecidas en la palabra. Tomaba porciones a su conveniencia personal de él. Era impresionante ver, hermanos, cómo cuando estaban en sus servicios, este hombre estaba en la parte de enfrente y tenía más de 15 guaruras, hermano, a su alrededor. Y eran guaruras que así de esos que se ponen aquí en el oído para estarse monitoreando, empistolados, hermanos, volteando uno a otro. Hermanos, la gente anhelaba tocarlo. Y luego lo que era peor, la gente anhelaba tocarlo. Cuando se trataba de dar las ofrendas, era impresionante, hermanos. La gente pasaba al frente, así casi empezaban a cantar cantos hacia él, casi pasaban y casi se le inclinaban. Hispanos, americanos, morenos, pero principalmente gente puertorriqueña, hermanos, porque este hombre es puertorriqueño. Y se ve cómo pasan, ponen un bote para empezar. No ponían ni siquiera una pequeña canastita, un bote grandotote, hermanos. Y pasaba la gente, hermano, y mire, se veía que estaba, hermano, que ya rebosaba ese dichoso bote, hermanos. Y la gente daba, y la gente daba, y la gente daba. Y yo me ponía a pensar, decía, wow. O sea, ¿qué sucede, no? La gente está siendo engañada. Y digo, no se necesita ser muy especialista, muy sabio en la escritura para darte cuenta que es un hombre, es completamente ¿cuál es esta palabra? Un farsante. Que no es ni el anticristo, ni siquiera la más mínima. Es un hombre farsante, un hombre que se está aprovechando de la gente. Amén. Y ver cómo la gente, hermanos, dando ahí lo que ellos están dando. Ahora, se puso algo en mi corazón y dije, wow, Señor, nosotros tenemos al Rey de Reyes, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces cuando se trata de darle a nuestro Señor, ¿cómo nos cuesta darle, hermanos? Cuando viene la hora de la ofrenda, damos lo que nos sobra. En vez de darle al Señor, Señor, esto es tuyo, es mi gozo, es mi privilegio. ¿Sabe cómo lo invito a que tratemos de dar nuestras ofrendas de una manera que funcione? Dediquémosle al Señor, hermanos, horas de nuestro trabajo. Al día, hermano, dígale, Señor, te dedico, esta hora es para ti, Señor. De todas las horas que me van a dar en mi trabajo, esta hora la aparto. Cuando venga tu cheque, di, Señor, este día yo lo aparté, esto va para la ofrenda, esto va del diezmo, esto va de mi primicia, esto es para ti, Señor. De tal manera que cuando ya vengamos, hermanos, ya vengamos con una mente en nuestro corazón, bien conectados en saber lo que le vamos a dar al Señor. Aunque yo sé que en la escritura dice que no sepa tu derecha lo que va a ser tu izquierda, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, lamentablemente, ¿qué hacemos? Le damos al Señor nuestras obras. Y yo creo que todos lo hemos hecho en cualquier parte de nuestras vidas, incluyéndome a mí. Pero qué gozo sería, ¿no cree usted? El venir, hermano, y decirle, Señor, te dedico de este día, te dedico una hora, Señor. A la semana te voy a dedicar 4 horas de mi ofrenda, que es para ti, Señor, en agradecimiento por lo mucho que me has bendecido, por lo que has guardado a mis hijos, has guardado a mi esposa. Esto es tuyo, Señor. Y cuando vengamos a la iglesia, hermano, darlo al Señor con un deleite, con un gozo, sabiendo, hermanos, que Él es nuestro galardón. Hermano, muchos dan porque esperan recibir algo a cambio. Señor, yo voy a dar, pero casi estoy esperando ya salirme y esperar que suceda un milagro, que me hablen y digan, Señor, usted se ha ganado $1,000,000. Señor, ahí está la contestación, gracias, Jehová. No, hermanos, las bendiciones de Dios suceden a cada momento. Nos da el aire, nos da el sol, nos da la vida, nos da lo que somos. Te da a tu hijo, a tu esposo. Voltea a ver a su esposo, voltea a verlo a su esposa, véalo, pero véalo bien, hermano. A ese esposo que usted tiene, esa esposa que tiene, es un regalo de Dios.
Es un gozo de Dios que Dios le ha dado. ¿Pueden decir amén? ¿Cuántas veces hemos dado gracias? Está como aquel esposo que se levanta, ¿no? Recién casado, y le dice a su esposa, ¿no? Le dice, ay, mi amor, ay, aquí estás, mi amor, ay, te amo, ¿no? A los 3 años le dice, ¿aquí estás todavía? Así como ya te hubieras ido, ¿no? Ya no es la misma diferencia, ¿no? De cuando estábamos recién casados, ay, aquí estás, mi amor. A los 3 años, ¿aquí estás? ¿Todavía sigues? ¿No? Hermanos, se nos olvida la gratitud. Hay 2 clases de gratitud. ¿Cuáles las 2 clases de gratitud? Ya las debemos de saber, que está en Salmo 100. La gratitud Todá y Yadá. Y la gratitud Todá y Yadá, hermanos, es la gratitud exaltada, la gratitud humilde. Cuando aprendemos a tener gratitud Todá y Yadá, vamos a poder entrar con reconocimiento, con acción de gracias. Esas 2 clases de gratitud, Todá y Yadá, tiene que ver con la gloria Jod, la gloria, hermanos, de gratitud, la gloria de bendecir, el simplemente hacerlo, porque es mi gozo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Podemos decir, tengo que pagar biles, tengo que pagar la renta, y por eso no puedo hacerlo. Hermanos, examinémonos quién es nuestro galardón. El simple hecho de saber que Dios es nuestro galardón, diría mi papá, ya estamos del otro lado de la barda, ya la hicimos, ya lo logramos, ya fuimos bendecidos por Dios. El simple hecho de ser hijos, llamados hijos de Dios, es un placer. Y sabemos que somos hijos de Dios, Él no nos va a dejar de su mano, porque lo ha prometido. ¿Alguien decir amén? No sé si seguir o no, a muchos ya los veo así como que ya. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, hermanos. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Me daba la hermana, me acordé ahorita de la hermana Eduviges. Bueno, quién sabe, yo creo que es el mal del predicador, ¿no? Cuando a mí me pasa igual cuando vamos a Indiana y la hermana está predicando, empieza con media hora, 40 minutos con gozo, ¿no? Ya llega la hora y yo digo, ay, Señor, que ya la hermana diga que ya no, ya tengo hambre. Y ya a la hora y media digo, Padre Santo, como la hermana Gloria decía, que ya no alaben a Dios para que no siga, ¿no? Y cuando uno está arriba, hermano, parece como que uno habla y habla y habla y te sigue saliendo y te sigue saliendo. Yo puedo decir totalmente que es el Espíritu de Dios, hermanos, que nos habla, toca el corazón del predicador para hablarle a su pueblo. Pero yo sé que también a veces humanamente nos cansamos, ¿no? Más cuando yo sé que estamos todo el día. Es un gozo, no digo que sea un sacrificio, un gozo, pero pues sí, la carne como que lo resiente, ¿verdad? Pues dar un fuerte aplauso a Jesucristo por su palabra, hermanos, por lo que Él nos ha dado. Nos quedamos en el galardón, nos falta más, no nos hemos metido aún a los 7 requisitos. Dios mediante, solo Dios sabrá dónde vamos más, hermanos. Hemos tocado muchos temas que no hemos finalizado. Hemos tocado las vestiduras de la esposa de Cristo, hemos tocado de las 4 eternidades, no las hemos terminado. Pero bueno, a donde Dios quiera llevarnos, pues ahí es donde tenemos que estar listos para escuchar su palabra. ¿Fuimos bendecidos, hermanos? Antes de orar para ser despedidos, nos gustaría orar por nuestra hermana Elvira, que ya el día jueves sale para México. No, ¿para dónde va, hermana? ¿Para California? ¿Para dónde va? A Los Ángeles va la hermana. Ahora va con el hermano Enciso, con el hermano Otto. La hermana tiene varios hijos acá en Estados Unidos y pues se la pasa paseándose, ¿no? Que ya es bien recibido para la hermana, ya paseándose con sus hijos. Gracias a Dios. Y nos gustaría orar por nuestra hermana Elvira, hermanos. Pedirle a Dios que Dios la cuide, la proteja.